En esta segunda parte de texto 3D, dentro de composición 3D, veremos brevemente lo que es la curva paramétrica. Terminaremos de realizar nuestro ejercicio completando el texto 3D y luego nos iremos a la parte de edición donde en cualquier vídeo colocaremos nuestro texto 3D y veremos el resultado final. Los invito a que le des like y te suscribas al canal si te han gustado los vídeos y dejes tus comentarios en la parte de comentarios si te ha gustado o no te ha gustado y qué vídeos te gustaría que haría sobre el módulo Fusion. Sin más nada, comenzamos. Y continuamos con nuestra segunda parte de texto 3D dentro de una serie de tutoriales que vamos a hacer sobre la composición 3D. En este caso vamos a tocar brevemente la curva paramétrica y vamos a hacer ajustes dentro de nuestro texto para hacerlo un poco más metalizado y menos robotizado el movimiento. Para eso tratan las curvas paramétricas. Lo primero que vamos a hacer acá dentro de nuestro es desconectar el render 3D. Ahora mismo no lo necesitamos para hacer el trabajo que vamos a hacer. Y vamos a ver cuáles son los nodos que vamos a tocar. En este caso vamos a tocar el Merge 3.1 y la cámara 3.1. ¿Ok? Le damos acá, vamos a curva paramétrica. Vamos a tocar ahora mismo el Merge, seleccionamos aquí este cuadradito y nos van a aparecer ahora mismo, lo vas a ver, pack, nos van a aparecer esto, le damos a una flechita que está acá, que son el eje X y Y, que fue el que trabajamos dentro del nodo Merge para hacer el movimiento de las letras, y vamos a seleccionar estos tres puntos. ¿Por qué estos tres puntos? Porque las curvas paramétricas nos permiten representar una superficie en el espacio, en este caso, mediante una serie de valores que recurren en intervalos de números reales mediante una variable llamada parámetro. Seleccionamos estos puntos, ok, los volvemos a seleccionar, ahora sabiendo que son los puntos, y vamos a Smooth, que está aquí a la izquierda, el primerito. Esto lo que nos va a hacer es suavizar el movimiento tan robotizado que tenía dentro de la animación. Estamos haciendo esto brevemente y sin tocar muchos parámetros. Nos vamos ahora a Single View para que vean el movimiento. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos acá, quedamos en este y le damos a Play para que vean el movimiento como se ha suavizado. Se ha suavizado muchísimo, ya no es tan mecánico, tan robotizado como lo habíamos visto. Esto lo hace automáticamente DaVinci Resolve con esta herramienta de suavizado o smooth. ¿Okay? También podemos utilizar otro tipo de herramientas, pero en este caso que estamos comenzando, lo mejor es tocar poco a poco e ir conociendo dónde nos estamos moviendo y cómo movernos y para qué sirve cada cosa. Esto va a ser una serie de tutoriales para que ustedes aprendan a controlar bien el área 3D o tengan una noción básica y después ustedes mismos vayan experimentando. A medida que vayamos avanzando vamos a hacer animaciones más complicadas y más hechas para este programa. Ok, tocamos brevemente aquí los puntos porque se pueden mover con estos latiguillos, cerramos y nos vamos ahora a hacer el suavizado dentro de la cámara 3D. Ok, que fue, solo nos movimos en el eje Z. Cerramos aquí, podemos cerrar apretando el botón y se cierran los parámetros, pero yo les digo sinceramente, yo prefiero que los de estos parámetros, para no confundirnos, desaparezcan y solo abrir los de la cámara 3D. Aconsejo eso en un principio cuando no tienes conocimientos y que te puedes confundir haciéndolo. Seleccionamos, vemos que estamos seleccionados, vemos el movimiento de la cámara. Volvemos a seleccionar para estar seguros, le damos a Smooth y nos ha suavizado el movimiento de entrada de la cámara. Lo podemos ver ahora conjunto con el de la composición 3D o del texto 3D que hicimos dentro de el módulo de Merge. ¿Ok?
Ya hemos visto que funciona de una manera bastante correcta, muy básica para comenzar, porque antes de correr hay que gatear. Cerramos la curva paramétrica, nos vamos a nodos y vamos a hacer retoques dentro de nuestro texto. Pinchamos Merge, le damos al 1. Vamos ahora mismo a poner doble pantalla, para trabajar más cómodamente y ver los resultados. Al texto le asignamos el número 1 y al Merge 2 el número 2. Con Command, botón del medio o Control, vamos a acercarnos dentro del visor. Ya estamos cerca, podemos ver nuestras letras, podemos ver que están totalmente oscuras. Vamos a tratar de hacerle un borde. En esta área no vamos a tocar de momento nada. Tenemos los colores predeterminados, está todo predeterminado. Vamos a Shading. En Shading vamos a tocar este botón que está aquí. Le damos y automáticamente nos va a desplegar el Bevel Material y el Specular Color. Vemos que ha cambiado esto, que ya tiene como botón del medio o Control, nos acercamos, vemos que ya ahora tiene un borde como metalizado, tanto por el área exterior como por el área interior. Esto ya le da un toque más de 3D a nuestras letras. Hecho esto, terminemos con nuestro texto. Lo primero que vamos a hacer es acercar el render. Lo conectamos, lo acercamos, traemos nuestro media out, lo conectamos, le damos el valor 2, vemos cómo ha quedado, le damos al play, vemos que tiene ya un borde metalizado dentro de la composición, nuestra imagen, nuestro texto 3D, y nos vamos al módulo de edición. En el módulo de edición agarramos donde está el video 1, subimos hacia arriba nuestra composición Fusion y nos vamos a importar cualquier vídeo. Vamos a X, cualquiera que hayamos hecho. En este caso el primero que me salga cuando abro importar. Aquí tengo esto que es de un documental. Vamos a agarrar el final corregido 1, que lo abrimos, lo arrastramos a nuestra línea de tiempo y aquí le damos a play para ver el resultado. Hay manos que levantan ciudades, hay manos que las moldean y hay manos que las transforman para convertirlas en las urbes que... Si queremos estirar esto, lo podemos estirar para darle más tiempo, lo estiramos un poco más, así ganamos unos segundos más y vemos. Hay manos que levantan ciudades, hay manos que las moldean y hay manos que las transforman para convertirlas en las urbes que hoy conocemos. Las manos de Francisco de Cubas transformaron Madrid, aumentaron sus espacios y ensancharon sus lindes, pero sobre todo, obraron sobre ella una transformación planificada que ponía el bienestar del hombre al empuje de la construcción. Bueno, ya vemos cómo nos ha quedado nuestra composición. Ha quedado de una forma bastante aceptable. Ya han hecho su primer texto 3D. A medida que vayamos haciendo tutoriales lo complicaremos un poco más. Lo importante es que lo básico, lo que han aprendido desde la primera parte de texto 3D hasta esta segunda parte de texto 3D, de composición de 3D, cómo moverse dentro del espacio 3D, y vimos que con unos simples nodos hemos hecho todo esto. Los invito a que se suscriban al canal y a que sigan viendo mis tutoriales. Los veo en los próximos. Hasta luego.